La Iglesia Ministros de Fuego presenta su ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego. Derrama de tu fuego. Escrito está Hebreos capítulo 1, verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Te invitamos todos los fines de semana para que escuches Tu ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. por tu emisora. Buenos días, estamos una vez más en su ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego, y escrito está Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. amén. Y oramos. Señor bendito Dios, te damos toda gloria, toda honra y toda adoración, porque solo tú eres digno, Señor, de que te adoremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre amado, para llevar palabras, Señor, a cada familia, a cada hogar, Señor, que necesita en esta mañana una palabra, bendito Dios. Y declaramos, Señor, que en esta mañana la palabra que hoy se va a predicar, bendito Dios, llega al corazón de cada una de esas personas, Señor, que necesitan una palabra en esta mañana, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por mi amado pastor, quien lleva la palabra hoy en esta mañana, Señor. Bendito Dios. Bendice, Señor, a cada una de las personas, Señor, que escuchan este programa, en cada hogar, en cada familia, Señor. Bendito Dios. Te damos toda gloria, toda honra y toda adoración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú eres el invitado especial en esta mañana, Señor. Y que eres tú, Señor, quien dirige la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que eres tú quien pone palabras, Señor, en cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Gracias, Padre amado santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Este ministerio está dirigido primeramente por el Espíritu Santo de Dios y bajo el apostolado de nuestro amado pastor Norby Suárez. Mi nombre es Ender Briceño y mi número telefónico es el 0414-066-9905. Solo mensajería de texto. Damos las emisoras que en estos momentos nos acompañan y las páginas y los servicios de nuestra iglesia, Dailines. Nos pueden sintonizar a través de Maravina 105.5, gracias a Kenny Ramírez, Fortuna 97.5, gracias a Eduardo Barreto, y Bolivariana 94.1, gracias a William Medina. Pueden seguirnos a través de nuestras páginas en Facebook por Ministerio Evangelístico Radial Llamas de Fuego. Nuestra iglesia está ubicada en el sector Nueva Independencia, calle 94A, casa número 4682, después del Centro Comercial Cunana, la primera cuadra a la izquierda y la siguiente cuadra a la derecha. Nuestros servicios son los días miércoles a las 5:30 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Saludos a la congregación de Ministros de Fuego 2 en el municipio Mara y a nuestros pastores Henry y Aura de Hernández. Amén. Y si tienes niños, no te preocupes. Allá en nuestra iglesia, Ministros de Fuego, tenemos un salón y unas maestras capacitadas para instruir al niño desde pequeño en el temor de Dios. Y hoy, el Ministerio Radial Llama de Fuego se complace a tener a nuestro amado pastor y apóstol Norby Suárez. Bienvenido a su Ministerio Radial Evangelístico, pastor y apóstol Norby Suárez. Gracias, hermano Ender. Realmente bueno, saludamos esa hermosa audiencia, ¿verdad?, de Llama de Fuego, de este ministerio evangelístico. Verdaderamente pues trayendo una palabra de consolación, de liberación y de sanidad a las personas. Y realmente bueno, estamos contentos porque estamos una vez más acá en este hermoso programa maravilloso que el Señor ha levantado para entonces poder restaurar la familia, los hogares. Así de que mi más cordiales pues salutaciones a cada una de las personas que nos están escuchando. Y hoy vamos a tener precisamente un tema bastante maravilloso. Vamos a estar hablando sobre la oración. Y la oración es un tema
muy importante en la palabra de Dios, y la Escritura pues nos enseña que a través de ella podemos entonces intimar con Dios, y queremos hablarle a esa familia, a cada una de las personas que están pasando por momentos difíciles, que a través de este tema que vamos a estar desarrollando, yo sé de que pueden encontrar entonces solución, respuestas, a sus problemas, la dificultad de esa familia que está en este momento, verá, pasando por momentos difíciles. A eso queremos hablar. Yo he puesto en mi corazón realmente, pues, hablarle a las familias que nos están escuchando a través de este hermoso programa. Amén. Y saludamos a un hermano, un oyente fiel de este ministerio radial allá en San Francisco, como lo es el hermano Daniel. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
Seguimos con Llamas de Fuego, hoy con la grata bendición de tener con nosotros nuestro amado pastor y apóstol Norby Suárez, con el tema que hoy el Espíritu le ha colocado a usted, mi pastor, como ese tema hermoso de la oración. Amén, gloria a Dios. Sí, bueno, la oración precisamente nos podemos definir la oración como el privilegio, ¿verdad?, que tenemos para poder intimar con Dios. Por supuesto, muchas personas lo definen también como hablar con Dios. Y por supuesto, ahí en esa conversación, en esa comunicación que podemos tener con Dios, ¿verdad?, entonces estamos hablando con Dios, valga la redundancia, ¿verdad? Pero es un gran privilegio porque a través de la oración podemos acercarnos a Dios, poder tener entonces esa intimidad con Dios. Así de que Dios entonces deja este principio básico, elemental, precisamente en la palabra de Dios, ¿ok? Y la oración es rogar, suplicar. Y qué bueno porque Dios nos da la oportunidad a todos, gloria a Dios, a todas las personas, ¿verdad?, de diferentes razas, ¿okay?, color, tamaño, para que podamos comunicarnos con Él. Y la palabra de Dios nos dice, el texto que iniciamos, con el cual iniciamos este programa, dice en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, ¿ok? Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Así de que vemos entonces de que Dios se ocupa en buscar a alguien que ore a favor, ¿ok?, de la tierra, a favor de un hombre, una familia, ¿verdad?, una madre a favor de un hijo, un padre a favor de su familia, ¿verdad? Y por supuesto, Dios anhela de que realmente haya alguien que pueda entonces entrar en intimidad con Dios a través de la oración, a través de esa gran bendición que Dios nos da de poder entonces comunicarnos con Él. Dios espera que alguien verdaderamente pueda ser vallado ante las personas, ante la familia, ante la nación, ¿verdad?, ante un hijo, ante aquellas personas que de pronto ante la sociedad es desechada, un malandro, un drogadicto, ¿verdad?, un asesino, etcétera, etcétera. Pero hay una madre, ¿verdad?, que también está dolida, y esa madre puede clamar, orar por ese hijo, ¿verdad?, que es antisocial, que es un ladrón, es un drogadicto o es una prostituta. Y por supuesto, cuando la conducta de las personas, de los hijos, es de este tipo, entonces, pues, lamentablemente la familia sufre. Pero qué maravilloso, porque Dios te ha dejado, mujer, madre, padre, una herramienta maravillosa, un arma poderosa que es la oración. Y tú puedes entonces llegar ante la presencia de Dios a través de la oración. Y no importa en qué condiciones tú te encuentres, dice la palabra de Dios, que Dios escucha nuestro clamor, nuestra oración. Y precisamente vemos que la oración es importante para Dios, porque cuando nosotros clamamos, oramos a Dios, Dios entonces se abstiene, ¿verdad?, de ejecutar sus juicios y declarar juicios sobre las personas, y podemos entonces de alguna forma apaciguar los juicios de Dios, porque Dios es misericordioso y Dios quiere que verdaderamente pues entonces pues las personas puedan orar, clamar a Él. Dice la Escritura que Él buscó un hombre, una persona que se pusiera, ¿verdad?, delante de Él, que hiciera vallado. Ese vallado significa una protección divina, que cuando nosotros oramos a Dios, clamamos a nuestro Dios, entonces Dios realmente, pues, al escuchar nuestro clamor, nuestra oración, entonces Él se abstiene de, entonces, establecer juicio, ¿verdad?, sobre una nación o sobre una familia. Y dice que se pusiese, entonces, en la brecha y la fisura, la enemistad, que hay entre Dios y el hombre o la humanidad, o puede ser una familia, ¿verdad?, cuando entonces el pecado o la falta, la iniquidad, la maldad de la raza humana, de un hombre, una mujer, una familia, entonces eso hace una brecha, una fisura entre Dios y el hombre. Pero cuando hay alguien que se levanta a orar, a favor de esa persona que está en esa condición delante de Dios, en iniquidad, en maldad,
por supuesto, entonces puede reparar, esa fisura, esa relación, esa brecha que hay, entre Dios y esa persona o esa familia. Por eso quiero instar, motivar, hoy a la familia, a todas las personas que nos están escuchando. A lo mejor tú que estás tomando, quieres salir de ese problema del alcohol. En este momento, no importa en qué condiciones te encuentres en este día, lo importante es de que tú puedas llegar ante la presencia de Dios en oración, que tú clames al Señor. Y dice la palabra de Dios, que nos enseña la Escritura, que en Génesis capítulo 18, dice la palabra de Dios allí en el capítulo 18, versículo 16 al 33, encontramos una historia maravillosa cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. Había una inmoralidad, una decadencia espiritual allí. Cuando vemos y analizamos el carácter o la condición que se encontraba allí Sodoma y Gomorra, estaba en una condición bastante crítica, tanto espiritual, moral, tanto de que dice la palabra de Dios de que el Señor se indignó, vino el pecado y llegó ante la presencia de Dios, y Dios repudia totalmente el pecado. Y Dios decide entonces destruir a Sodoma y Gomorra. Pero qué bueno, porque dice la palabra de Dios que cuando Dios decide ir a Sodoma, con los dos ángeles, dice la Escritura que primero visitaron a Abraham, un hombre de Dios, y Dios sabía que Abraham, este hombre, cuando él le declarara que iba a ir a Sodoma y a Gomorra para ver, porque habían llegado al colmo de su maldad, ya a lo máximo en su iniquidad, su maldad, su rebelión, se echaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, había una depravación totalmente, orgías allí en ese lugar, y Dios decide destruir. Pero Dios, cuando le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, de inmediato vemos que Abraham de ahí empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Dios sabía que él iba a interceder precisamente, por Sodoma y Gomorra, porque Dios, antes de hacer las cosas, dice la Escritura que antes de declarar cualquier juicio, dice la palabra de Dios que el Señor entonces se lo revela a sus santos, los profetas. Y una de las cosas que dice la Escritura, allí en Génesis capítulo 18, versículo 16 al 33, es de que el Señor dice que él sabía que Abraham le iba a contar a su descendencia todas las cosas, Y por supuesto, ahí vemos que Abraham empieza entonces a interceder. Y una de las cosas que le dice Abraham a Dios es que lejos de ti está de que, que el justo pague también, por los injustos. Porque Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor, y por supuesto Él no va a establecer un juicio sobre lo justo, por causa de los injustos. Pero dice la palabra de Dios que entonces Abraham, él le dice que si hubiesen allí 50 justos, destruiría realmente a Sodoma y Gomorra aún estando los 50 justos. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo entonces, a Abraham, no lo destruiré por amor, a los 50. Qué maravilloso saber de que entonces, empieza Abraham a interceder por esa ciudad que estaba totalmente perdida, en el pecado, en la maldad. Pero, sin embargo, Abraham intercede, dice, Señor, y si hay injustos, si hay personas que de pronto tengan temor de ti. La Escritura nos dice, en San Juan, en el libro de San Juan, el Evangelio, dice la palabra de Dios, que Dios no escucha al pecador, pero que si alguno es temeroso de Dios, entonces su oración es escuchada. Así de que las personas, por supuesto, todo dice la Escritura que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo ni a uno, todos pecamos en contra de Dios. Infringimos la ley de Dios. Pero dice la palabra de Dios que si alguno tiene temor de Dios, si a alguien tiene
ese temor, ese respeto por Dios, entonces su oración es escuchada. Y aunque ese texto dice que Dios no escucha al pecador, todos somos pecadores, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos la oportunidad de poder clamar a Dios. Dios dice que no escucha al pecador, pero si alguno teme a Dios, entonces su oración será escuchada. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Así de que si Sodoma y Gomorra, a pesar de todo en la condición que estaban, si ellos hubiesen clamado a Dios, entonces Dios le hubiese escuchado. Así como lo hizo el pueblo de Nínive, cuando Dios envió a Jonás, verá, para destruir a Nínive. Dice la Escritura que entonces estaban también en una condición de pecado, verá, donde Dios entonces los iba a destruir. Pero dice la Escritura que entonces hasta el rey clamó, oró a Dios, se arrepintieron y Dios le escuchó. Gloria a Dios. Amén. Hoy con la grata bendición de tener con nosotros nuestro amado pastor y apóstol Norvis Suárez. Las pruebas, las tormentas, en mis luchas, solo tú me abrazas, me amas, me guías, me das tu paz. Me encontraba destrozado, me llevaste a tus brazos, nada puede impedir tu amor. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí. Eres fuerte con poder, eres digno del Señor, nada puede impedir tu amor. Mayor es Él, mayor es Él. Es Él que está en mí, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Jesús es Señor, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él, mayor es Él. Está en mí.
seguimos con Llamas de Fuego, hoy con la grata bendición de tener con nosotros nuestro amado pastor Norby Suárez, ministro de la iglesia, ministro de Fuego. Así de que cuando Dios entonces, ve que el pueblo de Nínive se arrepiente, Dios perdona al pueblo de Nínive. Así de que clamaron, estaban en una condición de pecado, y Dios entonces, al ver que ellos se arrepintieron, los perdonó y fueron librados, dice la palabra de Dios. Sin embargo, la historia nos cuenta de Sodoma y Gomorra, de que entonces sucesivamente Abraham le dice a Dios de que bueno, que si hay 45, si hay 40, y así sucesivamente, hasta decirle a Abraham, a Dios, Señor, y si hay 5 justo nada más allí, ¿destruirás a Sodoma y a Gomorra? Y el Señor dice, no lo destruiré por amor a los 5. Lamentablemente, pues, no habían 5 personas que tuvieran temor de Dios. Ahora bien, no importa en qué condición tú te encuentres, si eres una persona que está sumergida en el alcohol, a lo mejor te piensas que eres indigno de hablar con Dios porque estás en esa condición. Piensas a lo mejor de que Dios no te va a escuchar porque te sientes pecador. Si eres una prostituta, si eres una persona que estás en depravaciones sexuales y te sientes indigno o indigna, piensas que Dios no te va a escuchar y por eso de pronto dices, bueno, Dios no me escucha porque yo soy pecadora, yo soy pecador, yo maté, he asesinado, y piensa que Dios no te va a escuchar. Bueno, yo te tengo una buena noticia. La palabra de Dios nos dice que cuando una persona tiene temor de Dios, entonces puede clamar y su oración es escuchada. Tú puedes acercarte al Señor ahora. Él está presto para escuchar tu clamor, tu oración. Y la palabra de Dios nos enseña en Proverbio, capítulo 15, versículo 8, nos dice la Escritura, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Significa que las personas que reinciden, que siguen practicando el pecado, la iniquidad, la maldad, y siguen dándole rienda suelta a la maldad, por supuesto, todo lo que puedan hacer es abominación al Señor. Dice que su sacrificio es abominación, a Jehová, a Dios. Pero cuando una persona decide detenerse y respetar a Dios, tener temor de Dios y volverse a Dios, entonces dice la palabra de Dios, gloria a Dios, mas la oración de los rectos o de los que temen a Dios es su gozo. En otras palabras, Dios se alegra cuando tú te vuelves a Dios y clamas a Él, gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! Esta es tu gran oportunidad. Madre, tú que estás allí, estás atormentada, angustiada, desesperada, porque tu hijo o tu hija, está en una situación bastante crítica, a lo mejor está preso, está en la cárcel, pero esta es la oportunidad cuando tú puedes entonces llegar ante la presencia de nuestro Dios, aleluya, y clamar al Señor porque Él escucha tu oración. Dice la palabra de Dios, el Salmo 145, versículo 17, versículo 19. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Así de que el Señor no está lejos de ti, Él está cerca de ti para escuchar tu clamor. Él está cerca de todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, dice la Escritura. Tienes que hacerlo con un corazón, sincero delante de la presencia del Señor, humillarte, porque dice la Escritura en el Salmo 51 que un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Esta es tu oportunidad de salir de ese cerco, de esa angustia, de esa desesperación. Esta es la oportunidad que el Señor te está dando. Mujer, hombre, detente en este momento. No sigas por el camino donde vas. Clama al Señor, dice la Escritura. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cuando la persona entonces invoca de veras al Señor, el Señor lo escucha. Cumplirá el deseo de los que le temen, dice la Escritura, gloria. Oirá asimismo el clamor de ellos
y los salvará, aleluya, de lo que le temen, de lo que se deciden entonces volverse a Dios de una manera especial. En la palabra de Dios nos relata o encontramos historias maravillosas, extraordinarias. Okay, por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 1, encontramos una mujer allí que no podía tener hijos, era estéril, y ella anhelaba tener un hijo. A lo mejor tú, mujer, quieres tener hijos, eres estéril, no puedes en este momento, has buscado diferentes formas, maneras, medios para tener un hijo y no lo has podido tener. Y dice la palabra de Dios que esta mujer llamada Ana anhelaba tener hijos. Y para una mujer israelita, el no tener hijos, el ser estéril, era una deshonra totalmente. Y por supuesto las otras mujeres que tenían hijos siempre la estaban molestando porque no tenía hijos, se burlaban de ella, etcétera, etcétera. Y eso le causaba a ella una gran tristeza. Y dice la palabra de Dios que ella entonces hizo un voto. Le dijo al Señor: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para ti. Hizo un pacto. Le dijo: Señor, si tú me das un hijo. Y dice la Escritura que fueron entonces a adorar a Dios, entró en el templo, y ahí dice la Escritura en 1 de Samuel que ella estaba orando, estaba clamando, allí balbuceaba nada más las palabras, y dice la Escritura que el sacerdote que estaba allí la miró y pensó que estaba ebria, y le dijo que qué hacía allí de esa manera, estando ebria delante de la presencia de Dios. Y ella le dice: no, Señor, estoy en gran angustia, estoy orando, estoy clamando a Dios. Y ella oró, clamó al Señor en intimidad allí. No tienes que saber tantas palabras, solamente tienes que derramar tu corazón delante de la presencia del Señor y Dios va a escuchar. Y dice la Escritura que de inmediato, cuando ella clamó, oró, gloria a Dios, aleluya. En 1 de Samuel capítulo 1 te invito a que tú leas esa historia maravillosa y vas a ver cómo esta mujer recibió respuesta de Dios. Dice la Escritura que al cabo de un año ella concibió, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace estar con hijos a los estériles. No importa en qué condiciones tú estés, mujer, y quieres tener un hijo, hoy Dios quiere darte entonces ese hijo. ¿Okay? Cuando clamamos, oramos. Y si nos ponemos de acuerdo, dice la Escritura que si nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, se nos será concedido por nuestro Dios. Gloria a Dios. También hubo una mujer que Sirofenicia, dice la palabra de Dios que esta mujer tenía una hija y esta hija estaba totalmente atormentada por un demonio, ¿okay? Por un espíritu inmundo. A lo mejor tú estás siendo atormentada en tu casa, ¿okay? La brujería, hechicería, la brujería y la hechicería por supuesto existen, y en estos días estuvo precisamente una mujer visitándome y hablaba precisamente de que sentía muchas cosas en su casa, que estaba perturbada y eso sentía sombra, cosas que venían y le atormentaban. Y bueno, esta mujer tenía precisamente esta hija y estaba siendo atormentada por un demonio. Si tú estás siendo atormentada por un demonio, este es tu día. Gloria a Dios, donde el Cristo resucitado vino para darte libertad, para librarte de las garras de Satanás. Cuando tú clamas, oras al Señor. Y esta mujer Sirofenicia, dice la Escritura, que cuando escuchó que Jesús iba pasando, ¿okay? Caminando, predicando el Evangelio, ella empezó entonces a gritar y a decir: Señor, Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios que los discípulos dijeron: Señor, mira, despídela, viene dando voces tras de nosotros. Este es el día donde tú puedes clamar, dar voces, gloria a Dios, y Dios va a escuchar tu voz, tu clamor, dice la Escritura, gloria a Dios, que cuando clamamos a Él, Él escucha nuestra oración. Dice la Escritura que esta mujer se postró y oró, le rogó, le suplicó a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que Él se detuvo, la atendió, gloria a Dios, y esta mujer con una habilidad de confianza y de seguridad en el Señor, gloria a Dios, el Señor Jesús le dice: mira, no es bueno que le demos el pan de los hijos a los perrillos. Y ella viene y le dice: sí, Señor, pero también los perrillos comen de la migaja que caen en la mesa. Jesús se asombró, le dijo: mujer, gloria a Dios, grande es tu fe. Y su hija fue sanada en ese mismo momento. Gloria a Dios, qué maravilloso. Vemos allí entonces que esta mujer pudo clamar, orar. Tú también puedes clamar, orar, no importa en qué condiciones estés. Si tienes un hijo que está
preso, encarcelado, esta es la oportunidad donde tú puedes clamar a Dios por él. Dice la Escritura en el Salmo 34, versículo 4, que dice la Escritura: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Te invitamos a buscarlo. Y ahora vamos a hacer una oración delante del Señor y nos vamos a poner de acuerdo. Yo quiero invitar a esa mujer, tú que me estás escuchando, tú hombre que estás sumergido en el alcohol, en la droga, si has cometido homicidio y estás atormentado, angustiado, porque tu conciencia te acusa, este es el momento donde podemos clamar al Señor. Dice la Escritura: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¡Aleluya! Amén. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo les habla a la iglesia. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.
Y seguimos con Llamas de Fuego. Pastor Norbis, ¿qué significa verdaderamente tener temor de Dios? ¿Y qué hacer con los sentimientos de culpa? Amén. Sí, la palabra de Dios dice que precisamente, bueno, el que teme a Jehová verá su oración es escuchada. Y tener temor de Dios no es tener miedo, terror, angustia, ¿ok?, por ese Dios 3 veces santo. No se refiere precisamente ese término, ¿verdad?, a eso, sino tener temor a Dios es respetar a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Proverbio capítulo 1, versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor, el respeto a Dios. Cuando una persona respeta a Dios, ¿okay?, honra a Dios como Dios y empieza a obedecerlo, de inmediato viene la sabiduría de Dios e invade el corazón de ese hombre o de esa mujer. ¿Por qué? Porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría, el respeto a Dios. Y la sabiduría tiene que ver precisamente con el buen consejo de Dios, la palabra de Dios. Cuando empezamos a ver, a conocer, a alcanzar los propósitos de Dios, las cosas que deseamos, Dios entonces concede los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque empezamos a caminar rectamente en el Señor. Y ¿cómo una persona demuestra que tiene temor de Dios? Cuando empieza a caminar rectamente en sus caminos, obedeciendo sus leyes, sus preceptos. Entonces se aparta del pecado, porque también viene un día donde Dios traerá juicio y condenación sobre aquellos que aborrecen su ley. ¿Qué hacer con los sentimientos de culpa? Por supuesto, la palabra de Dios nos enseña, que la conciencia de todos los seres humanos está manchada por causa del pecado. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno. Entonces hay un sentido de culpabilidad, un sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque hemos infringido, transgredido la ley de Dios. Y esa culpa que tienen todos los seres humanos, solamente podemos subsanar, o se puede subsanar ese sentimiento de culpa solo con la sangre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hebreo, dice la Escritura que solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y lava nuestra conciencia de obras muertas. De tal manera que lo único que puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas, de la culpabilidad, por haber infringido la ley, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es en el momento cuando entonces nosotros llegamos ante la presencia del Señor y le decimos, Señor, perdona mis pecados, porque he infringido tu ley, por eso me siento culpable. Señor, perdóname, límpiame, lávame con la sangre de Jesucristo. El Señor Jesús, la palabra de Dios dice que si nuestros pecados son rojos como el carmesí y llegamos a Él, vamos ante su presencia, la palabra de Dios dice que al que Él viene, Él no le echa fuera. Y dice la Escritura de que si tus pecados son rojos como el carmesí, entonces vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios. El Señor viene con su sangre preciosa, nos limpia, nos lava y sentimos paz para con Dios. Porque el sentimiento de culpa es una enemistad entre Dios y el hombre por causa del pecado, por causa de la iniquidad, por causa de la maldad. Sí hay oportunidad, la bendición de poder entonces, superar el sentimiento de culpa. Muchas personas se sienten culpables, por diversas situaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando hay ese sentimiento de culpa, es porque hemos transgredido la ley de Dios, y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. La persona sabe que ha cometido la falta, la misma conciencia nos acusa, y dice la palabra de Dios, pero hay solución. ¿Cómo solucionamos ese problema? Con la sangre de Cristo Jesús, pidiéndole perdón al Señor, llegando ante su presencia y decirle, Señor, reconozco que he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tu presencia. Y viene entonces la sangre del Señor Jesucristo y nos limpia de todo pecado, gloria a Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar.
Hay una oración modelo. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, nos enseña la palabra de Dios de la siguiente manera. En Mateo 6 vemos allí que los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. Y es importante saber de que a través de la oración tenemos el privilegio de comunicarnos con Dios. Yo quiero invitarte, amado amigo, amiga, a que tú uses esta herramienta maravillosa que el Señor nos ha dejado. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, nos dice la Escritura nos dice cuando, en capítulo 6, versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice la palabra de Dios que no podemos orar para que la gente nos vea, para exhibirnos. No, debemos orar en intimidad con el Señor. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, en secreto. No importa que nadie te vea, lo importante es que Dios te está observando y Él oye en secreto. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Allí en ese mismo momento, en este mismo instante donde tú estás, allí nos vamos a unir. Yo quiero unirme contigo, mujer, madre de familia. Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hay que hacer tanto una retórica, oraciones y rezos y etcétera para que Dios nos pueda escuchar. No, a Dios le gusta que nosotros vayamos a Él con un corazón humillado, sincero. Y dice la palabra de Dios que no debemos entonces hacer vanas repeticiones. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Gloria a Dios, aleluya. Así de que el Señor nos enseña allí de cómo es que nosotros debemos de orar. De cómo debemos orar. Y dice el Señor Jesucristo, vosotros oraréis así. ¿Así como? Bueno, empieza el Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. De tal manera de que Él quiere que tú reconozcas a Dios como tu Padre. Ahora, para que Él sea tu Padre, tienes que ser hijo de Dios. ¿Y cómo tú puedes llegar a ser hijo e hija de Dios? Naciendo de nuevo. Dice la Escritura en San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, que el Señor, Dios Todopoderoso, envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13 de Juan capítulo 1 dice la palabra de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre o de carne, de sangre, de papá y de mamá, sino por voluntad de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y dejamos entonces que el Señor haga una obra de redención, de justificación. Gloria a Dios. Él perdona nuestros pecados, nos limpia, nos sana totalmente y podemos entonces nacer de nuevo y te hace nuevo. Y en esa relación hay una intimidad de padre a hijo, de hijo a padre. Amén. Qué bueno, pero el tiempo en la radio es corto. Amado pastor, el regalo para esas personas que nos están escuchando sobre la oración de fe y el número telefónico para que se lo dé a la audiencia y al que el Señor le haya hablado hoy tenga el gusto de hablar con usted. Amén. Sí, mi número telefónico es 0424-652-7962. Allí me puedes llamar, llámame para que nos pongamos de acuerdo, para que podamos orar, clamar juntos a Dios. Si tiene alguna necesidad, podemos entonces también someter eso en el ministerio de intercesión y estamos orando por ti. Llámame y yo sé de que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida. Y vamos a hacer en este momento la oración. Vamos a te invitamos para que tú, te unas conmigo a hacer la oración de salvación.
para que tú entonces puedas nacer de nuevo. Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, clamamos a Dios, como dice la palabra de Dios, el salmista. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Te invito ahora a ti, mujer, madre, tú que estás en la cárcel allí, escuchando este hermoso programa, tú que estás que estás ahí en el carro, que estás a punto de suicidarte, que el enemigo ha estado poniendo pensamiento de suicidio. Ahora este es el momento para que tú clames y ser librado del lazo del cazador de Satanás, que quiere entonces cazar tu alma para llevarte al infierno. Oh mujer, madre, quiero que te unas conmigo para orar en este instante, por tus hijos, por tu familia, padre de familia. Tú que estás allí, que estás sumergido en el alcohol, en la droga, este es el momento que Dios quiere darte. Te da la oportunidad del Señor para que tú puedas entonces ser librado. Repite conmigo esta oración. Hazlo. Te invito a hacerlo. Detente en este instante. Ahora vamos a unirnos y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que tú realizaste en la cruz del Calvario. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Líbrame, Padre amado Dios, de la angustia, de la desesperación. Líbrame, Señor, de las drogas, del alcohol, Señor. Señor, perdóname por haber cometido homicidio, Señor. Hurto, Padre Santo, perdóname. Lávame con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Me arrepiento de todos mis pecados. Me vuelvo a ti, oh Dios, a mi Padre. Señor, en este momento abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón y perdonar mis pecados. Gracias. Quiero orar por ti ahora. Cierra tus ojos. Detente ahora y quiero orar por ti, mujer, madre, padre, hijo, joven que estás allí escuchando. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, yo declaro por el poder de la palabra, Señor, yo declaro que aquellas personas que están ahora en la cárcel, Señor, injustamente, yo lo declaro libre ahora. Yo declaro que los barrotes, que las barreras, Dios mío, ahora se abren en el nombre de Jesucristo por el poder de la palabra y son libres. Declaro que cada una de las personas que están encarceladas, que están presas injustamente, oh Padre mío Dios, son libres en el nombre de Jesucristo. Aquellos que están sumergidos en el alcohol, ahora lo declaro libres en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu de Dios. Eres libre, hombre, mujer, joven, eres libre del alcohol en el nombre de Cristo, de la droga ahora, de la prostitución ahora, en el nombre de la brujería y la hechicería, quebrantado por el poder del Espíritu de Dios ahora, toda opresión satánica, y declaramos a esa familia, ese hogar que está pasando por momentos difíciles ahora de crisis, de opresión, de angustia, de desesperación, son libres ahora en el nombre de Cristo Jesús. Declaro sanidad, salud, los que están enfermos ahora, el cáncer desaparece en el nombre de Cristo Jesús por el poder de la palabra. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, la Zika desaparece ahora por el poder del Espíritu de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, toda enfermedad, ahora mismo por el poder del Espíritu, los arreglos menstruales, son libres las mujeres ahora, el quiste ahora en los senos, en el nombre de Jesucristo, por el poder desaparecen ahora, y declaramos sanidad, salud, por el poder del Espíritu Santo, los que están, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, ahora enfermos en los hospitales, por el poder del Espíritu de Dios, declaramos libre, en el nombre que es sobre todo nombre, y declaramos sanidad, salud y prosperidad y bendición, y rompemos las cadenas, las ligaduras, y en el nombre de Jesucristo, ahora mismo declaro bendición sobre tu vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Llámame, gloria a Dios, a ese número 0424-652-7962. Amén. Qué hermoso mensaje nos trajo hoy nuestro amado pastor y apóstol Norby Suárez. Y escrito está: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Y nunca olvides, atesóralo en tu corazón y en tu espíritu. Con Dios todo, sin Dios nada.
Será hasta la próxima semana, donde estaremos de nuevo con su ministerio evangelístico radial. Llamas de Fuego. Alaba lo que Cristo vive.